Amigos, por un saludo, un abrazo fraternal de este servidor y amigo y hermano de todos ustedes, y pues con el permiso de sus rostros y corazones, con el permiso de las esencias del universo, vamos a continuar pues con este trabajo de difusión de la sabiduría de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, para pues conocer de su pensar, de su visión, y pues buscar la manera también de crear una filosofía de vida que nos permita vivir en armonía, en equilibrio, con sentido, con propósito en esta vida. Sí, ya que pues estamos hablando de principios universales, de principios filosóficos, espirituales, que son sempiternos, vaya, nunca pasan de moda y siempre serán útiles, y quizás en estos tiempos más que nunca, ¿no? Dado que pues los tiempos así lo requieren. Pues bien, estábamos hablando, esta va a ser una segunda parte del tema de los patronos de los nacimientos. en el video anterior pues únicamente les platiqué un poquito en qué consistían esto de los patronos del nacimiento. Les hablé pues hasta Mictlantecutli, que es el tercer, hay 20 de estos patronos, y cada uno de estos patronos pues rigen 4 días. En total son 80 tonales, que son 4 vueltas del Sempoguali o 4 veintenas. Bueno, les comentaba, estoy tratando de hacer un resumen de que existe un propósito para estos llamados patronos del nacimiento, y son exactamente 4 propósitos o 4 actividades o tareas a los cuales se dedican, digamos, estas esencias dedicadas al nacimiento. El primer propósito es abrir los ojos, abrir la visión. ¿Sí? En eso hemos estado platicando hasta el momento. El segundo es la presentación del niño. Después vamos a hablar de en qué consiste esto de la presentación del niño. El tercero es el dominio del cordón umbilical, lo cual también tiene un significado filosófico muy, muy trascendental. Y está la lactación, en cuarto lugar, es decir, la alimentación, la lactancia, el alimentarse, en fin. Estamos hablando del niño, estamos hablando del nacimiento, estamos hablando de los primeros meses de la formación. Esos nos habla el Tonalpohualli, precisamente los 260 días de gestación de un bebé. Sin embargo, como hemos estado hablando, Tezcatlipoca representa precisamente el cuerpo, la formación de ese cuerpo físico. Sí, ya les había platicado de los 4 soles, como el primer sol, el sol de tierra, el sol precisamente donde rige el señor Tezcatlipoca, es un sol donde los hombres se convierten en jaguares, es decir, las bestias son las que predominan en ese sol. Y al ser las bestias estamos hablando de los niveles más básicos, primigenios, de nuestro ser, que es nuestra necesidad, tener un cuerpo que necesita alimentarse, que necesita depredar de alguna manera para poder sobrevivir. Estamos hablando de la supervivencia.
Tezcatlipoca tiene que ver con Tlaltecutli, el señor de la tierra. ¿Sí? Recordemos que Tezcatlipoca, como lo está mostrando aquí el mismo códice Borgia, ya les había platicado un poquito de Tezcatlipoca y cómo alrededor de su cuerpo están los tonales, los 20 tonales, hablándonos de que Tezcatlipoca es un señor de los destinos, es quien rige los destinos. Aquí la palabra destino no me gusta a mí personalmente mucho, yo la sustituiría por propósito, el señor de los propósitos. Los tonales son propósitos, son atributos, son características de los cuales el universo, el gran demiurgo que es Tezcatlipoca, ordenador de la materia, nos va a dotar para poder enfrentarnos a este mundo con todas las herramientas, con todas las armas y protecciones necesarias para lograr sobrevivir. Ya que en ese primer sol que rige Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, en ese sol se nos va a dotar de lo necesario para la sobrevivencia. Ahí está Zipactli, la bestia devoradora primigenia que representa los instintos de supervivencia, el hambre, los apetitos, todo lo necesario para poder sentir la necesidad de alimentarnos y por lo tanto convertirnos en cazadores o recolectores y buscar el alimento, como lo hace un animal. Es una etapa primigenia, el primer sol, el sol de tierra. Es un sol donde se está formando el prototipo o el molde de lo que es un ser humano que aspira a ser consciente de sí mismo y por lo tanto aspira a dar cuenta de la existencia misma a través del despertar de la conciencia. Ese es el final último, el propósito último de este diseño llamado ser humano es que desarrolle conciencia. Ahí es donde entra el significado de el primer propósito o tarea de los señores o patronos de los nacimientos: abrir los ojos con la función de autosacrificio. Abrir los ojos es dar cuenta precisamente. ¿Con qué vamos a dar cuenta? Pues con la vista, con la visión, con lo que seamos capaces de ver y percibir de la realidad de este mundo al que vamos a nacer, o en el que vamos a nacer. Ahí ahí se nos está grabando el destino, por decirlo así. El propósito primero es abrir los ojos para que des cuenta de la existencia. De ahí que vemos en el Códice Borgia y también en el Feyerabend y Meyer, prácticamente los dos nos están hablando de lo mismo. Son dos códices diferentes, pero con estilos diferentes, pero que nos hablan de la misma temática. En el Códice Borgia, aquí vemos precisamente estos patronos o deidades, entre comillas, o esencias, con el omit o el hueso de autosacrificio. Es un hueso terminado en punta, con el cual es un instrumento con el cual se está abriendo la visión. Se está apuntando, aquí Senteot está apuntando la punta del omit hacia el ojo de este niño, con la intención de que abra visión, de que vea. Es decir, como primer propósito es ver. Si no vemos, no vamos a poder ser testigos de la existencia, no vamos a poder dar cuenta. Entonces ya desde nuestro mismo proceso de formación y nacimiento se nos va dotando de los atributos necesarios para poder ver y por lo tanto dar cuenta de la existencia. Sobre todo darnos cuenta de a qué venimos, cuál es nuestro propósito. Necesitamos conocerlo. De hecho, de acuerdo al Tonal Amat,
ese propósito ya está trazado. Es como un destino. Cada ser creado en este mundo viene con un propósito específico, como lo hacen todas las criaturas sobre esta tierra y en este universo. Nada es creado por casualidad o por capricho. Tiene una razón de ser cada cosa creada en esta vida. Los animalitos, algunos tienen el propósito de servir como presas, como comida para otros organismos. Ese es su servicio, esa es su ofrenda, porque todo ofrenda, todo da de sí. Cada animal, cada planta, las plantas también sirven de alimento para otros animales y para el mismo ser humano. No hay mal ni bien, ¿sí? Aquí el matar, por ejemplo, un animal para comer es parte de la naturaleza, es parte del instinto de supervivencia. Por eso es que los aspectos de la muerte están incluidos. Todo implica sacrificio, todo implica ofrenda. Por eso aquí ya desde el principio se nos habla del Tecpat, ¿sí? Donde a través del sacrificio vamos a florecer. Ese es nuestro principal propósito, el florecimiento. ¿Y en qué consiste el florecimiento? Les he dicho que la flor Xochitl representa la cristalización, la realización, la culminación de algo que fue sembrado. Desde el principio de los tiempos este universo fue sembrado con un propósito, y digo, fue sembrado, porque este universo es el producto de otros universos. ¿Sí? Han de saber, el mito creacionista nos habla de que ya existían cosas antes de ser creado este universo. ¿Sí? No hay un origen del tiempo, hay un origen de una creación, y esta es una creación. Y en esta creación tiene un plan, un propósito, una razón de ser, que debe ser conocida. ¿Sí? Para eso necesitamos abrir los ojos, abrir la conciencia. Ya desde estas primeras láminas, los señores del nacimiento, patronos del nacimiento dedicados a la apertura de los ojos, nos están diciendo, vienes a ver, vienes a hacer conciencia, vienes a despertar la conciencia, porque de otra manera no puedes florecer. Pero ese florecimiento requiere sacrificio, y el sacrificio es esfuerzo, es dedicación, es camino, es renuncia, es vencer tus propias ataduras, es vencer tus propias limitaciones, porque se te dan los atributos, pero también se te dan desafíos, porque en este mundo es un mundo de guerreros. Vienes a la guerra, vienes a guerrear en contra de ti mismo en primer lugar, y en contra de un medio ambiente, de un Tlactipac, de una madre tierra que nos da la vida, pero que también nos pone muchas resistencias, muchos obstáculos, muchos misterios, muchos esfuerzos que realizar para lograr sobrevivir en primera instancia. Una vez que logras sobrevivir, y esa es la primera prueba, si logras nacer, porque no muchos lo logran, entonces ya pasaste la primera prueba, lograste nacer, lograste pasar de ese ambiente uterino, acuático, a un ambiente aéreo, donde requieres otros procesos para lograr el propósito, razón de ser, estar y existir por el cual fuiste creado. Este es el resumen. ¿Sí? Este sería el significado filosófico, así a grosso modo, que conste que no estoy ahorita en plan de echar demasiado rollo. Bien, entonces esa es la primera etapa, la apertura de vicio. Centeo, la primera energía o la energía total de Zen completo, Teot, energía. Representa el maíz, ¿sí? Se requiere de la comprensión total, toda la energía del universo contribuye para crearnos, darnos forma
darnos propósito, pero no nos mandan a la guerra sin armas. El universo ya nos está dotando de atributos, y cada atributo está dado por los tonales o destinos, que son fuerzas, son características, son cualidades y también defectos. ¿Sí? Pero repito e insisto, el mensaje inicial de estos primeros patronos de la apertura de la visión o de la apertura de ojos es esa: vienes a dar cuenta, vienes a hacer conciencia, vienes a ver realmente, no solo a mirar, a ver las profundidades de los grandes misterios de este universo, para que seas testigo y des cuenta de quién es el universo, qué es y quién eres tú, por consecuencia. Así es que cada deidad o esencia nos da determinados atributos, nos ofrenda características, nos ofrenda poderes, cualidades, para que nosotros podamos cumplir con ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? En eso consiste el Tonalá, descubrir el propósito. Por eso los antiguos mexicanos hacían este estudio. A cada niño le hacían su estudio, su Tonalá, para determinar sus cualidades, sus características y su destino o propósito. ¿Para qué fuiste creado? Porque sabemos que el universo te creó con una intención, con una finalidad, de que hagas conciencia, pero conciencia de qué, hacia dónde van encauzados tus poderes, hacia dónde van a encauzarse tus fuerzas, hacia dónde van a encauzarse tus cualidades y cómo vas a trabajar con tus debilidades también. Ya desde este momento el Tonalá cumplía con esa función de hacernos ver nuestro propósito, nuestra razón de ser, estar y existir en esta vida. Vienes a ser un hombre medicina, vienes a ser un hombre sacerdote, un astrónomo, un matemático, un científico, vienes a ser un sembrador de la tierra, un cultivador para alimentar a otros, para ayudar a que otros se alimenten. Vienes a ser un cazador o un guerrero, vienes a ser un curandero, un sanador, un arquitecto, o vienes a ser un tlatoani, o vienes a ser un jerarca que guíe con el ejemplo, con la palabra florida, ilustre, ilumine a otros, un temaxtiani o temachtini. Vienes a ser un hombre de conocimiento, un tolteca. Vienes a ser un danzante, un artista, un músico, un poeta, un pintor, un escultor. Todo eso es algo que el Tonalá te va a revelar. Porque en el Tonalá están los propósitos. En el Tonalá está todo el plan, donde las fuerzas universales conspiraron para crear a un ser que viene a hacer algo. Y por lo tanto también a aportar y ofrendar algo de sí mismo. Con la gran prueba de que todo va a implicar un esfuerzo, un sacrificio, o una serie de sacrificios. Sin embargo, el Tonalá nos está allanando el camino para no estar perdidos en la vida y tener una orientación, una guía, una dirección, un rumbo. Porque cada tonal tiene su rumbo, tiene su dirección. Nada está al azar, nada está perdido, nada está como veleta. Todo tiene un rumbo determinado. En este Tlactipac, en este mundo, venimos a caminar con un propósito, para no sentirnos perdidos en este mundo que nos ofrece tantos obstáculos, tantos desafíos. Es un mundo donde venimos a ser guerreros, venimos a hacer guerra contra nosotros mismos.
contra nuestras propias dificultades personales. Pero el guerrero que se conoce y que conoce su rumbo va a tener mejores armas para enfrentarse a esta existencia y a todos los desafíos que ella le presente. Un guerrero que no tiene conocimiento es un guerrero que va a la deriva, no sabe a dónde va, no sabe quién es, no va a entender absolutamente nada. Por eso este estudio es importante. Por eso este estudio es importante para los guerreros. Entender y comprender los significados, porque cada significado nos da sentido, nos da respuesta, nos da equilibrio, nos da más seguridad en nuestro caminar. Nos permite asentarnos más, arraigarnos más hacia la tierra, caminar con los pies en la tierra, en el Nikanashkan, aquí y ahora, con conciencia plena de dónde estamos pisando, dónde estamos caminando, para no extraviarse en fantasías, en cosas inexistentes. Ser más conscientes del aquí y del ahora. Pues ahí están los patronos de la visión, de la apertura de visión, para darnos precisamente esa conciencia, ese conocimiento. Me quedé hasta Mictlantecutli, como la muerte también tiene un propósito. La muerte también sirve a la vida. El guerrero debe saber que nació para morir, que en este mundo nada es eterno, que tenemos un tiempo, un lapso que tenemos que aprovechar. Los abuelos sabían que al compartir el conocimiento y resumirlo, se puede ahorrar muchísimo camino, mucho tiempo de caminar. Podemos caminar y aprender por prueba y error, por tropiezos y levantadas, como lo hacen la mayoría. Sin embargo, hay atajos, y el guerrero tiene que armar estrategias, decía por ahí don Juan a Carlos Castañeda, en contra de los tiranos. ¿Sí? Los tiranos son todas las oposiciones que vamos a tener en esta vida. Y tenemos que elaborar estrategias como guerreros también. Una de ellas es definitivamente el conocimiento. El conocimiento nos ahorra mucho camino, muchos quebrantos, muchos tropiezos. ¿Sí? Porque nos da orientación. Muchos guerreros tuvieron que morir antes, sacrificar sus propias vidas para que otros pudieran evitarse ese pesar. De ahí que los tamatinimes o temastianis trataban de enseñar en el Calmecac, y aún hasta los niños mismos se les enseñaba a través de cuentos, a través de los mitos y leyendas que abundan en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura ancestral. Se trataba de enseñar, se trataba de mostrar un camino que otros ya habían caminado sin saber todo lo que habían sufrido, todo lo que habían tenido que batallar, porque esto ha sido en el transcurso quizás de milenios. Y de ahí los abuelos llegaron a la conclusión que era importante difundir el conocimiento, producto de la experiencia de otros toltecas, que quizás algunos llegaron a caer, llegaron a desviar el camino, pero finalmente también todo eso es enseñanza, es experiencia que hay que compartir. Aún en el error se aprende. El error también es conocimiento. El error también nos abre conciencia.
Sin embargo, repito, este conocimiento tiene la intención de guiarnos para que nuestro caminar no sea tan azaroso y podamos entender más nuestro propósito, nuestra razón de ser, estar y existir. ¿Cuántas veces no equivocamos el camino, entre comillas, y perdemos mucho tiempo? Y nos damos cuenta de que eso no era lo que nosotros buscábamos, aparentemente. Perdimos quizás 5, 10 años, 20 años, 50, en un camino que no era el que estábamos nosotros buscando realmente. No podemos caer en trampas, podemos incurrir en desviaciones. Esto es parte de la vida en este mundo, sobre todo cuando estamos muy ciegos. Solemos equivocar el camino, solemos caminar caminos que no son los correctos para nosotros. Son trampas, son ilusiones, pero este mundo así es. Ahí es cuando el tolteca se retiraba a la montaña, a la cueva, a hacer una búsqueda de visión, una introspección profunda, abstraerse del mundo para entrar en sí mismo y abrir su conciencia y entender los dictados del corazón. ¿Qué es lo que mi corazón me dice? Me dicta. Solamente en la quietud, solamente en el silencio de Mictli, en el silencio de la mente, donde el cráneo representa el detener el tiempo, detener el pensamiento, entrar en el vacío, en la vacuidad, en la nada, donde encontraremos nuestro propio corazón, que es el todo. El origen de la misma existencia. El huehueteo, la energía primigenia, primordial, el fuego sagrado que está en nuestro propio corazón, haciéndonos latir al ritmo del tambor, del huehuet. Bien, son 5 patronos de la apertura de la visión. Les expliqué hasta Mictli. Y los siguientes son Ejecat, Quetzalcóatl y Xochipilli Macuilxochitl. Hablando de la danza, hablando del movimiento, ¿sí? Y hablando del florecimiento, ¿sí? Los 5 primeros patronos, haciendo un resumen, está Centeot, en primer lugar. En segundo lugar, también ya les expliqué aquí este señor que se llama Zipactonal. El segundo, Mictlantecutli. El tercero. El cuarto es Ejecat, Quetzalcóatl, y el quinto se llama Macuilxochitl. Esos serían los primeros 5 patronos de nacimiento, los que se encargan de la tarea de abrir la visión o la conciencia. ¿Sí? Bien, de Mictlantecutli ya les platiqué. ¿Sí? Vean cómo Mictlantecutli aquí tiene a su doble. Tiene un molde del mismo, es decir, un doble etérico, su propio espejo, pero como niño. Él se está diseñando a sí mismo. ¿Sí? Inmayacoyanin, Moyacoyanin, aquel que se inventa, se crea a sí mismo y de sí mismo. ¿Sí? Claramente aquí nos está diciendo que nosotros somos la muerte también. Nosotros somos Mictlantecutli también. ¿Sí? La muerte está delante de nosotros. También nosotros creamos la muerte. Hemos de saberlo. Que en este cuerpo, en algún momento, deberá ser regresado, reintegrado a la madre tierra en su materia. Porque en su esencia, la esencia no muere.
La esencia ha venido a este mundo a ocupar una materia para dar cuenta de la propia existencia durante un tiempo. Y hemos de entenderlo y comprenderlo y aceptarlo desde los primeros años de vida. El nacimiento también tiene que ver con la apertura de la visión de la conciencia por primera vez. Es posible que este proceso se dé muchos años después de nacer, físicamente. El nacimiento no se limita exclusivamente al nacimiento físico. Este códice nos habla también del nacimiento de la conciencia. ¿En qué momento por primera vez tú abres los ojos y te cuestionas y dejas de vivir como un zombie, como un robot, que no sabe ni para qué está en este mundo? Muchos experimentan este proceso en etapas ya muy tardías de su vida, pero nosotros decimos ni antes ni después, sino cuando tiene que ser. Pero con la adecuada guía y dirección y con la adecuada intención y voluntad, esos procesos se puedan adelantar y podemos despertar antes a esta conciencia. Pero uno de los aspectos más dramáticos de la conciencia es saber que somos mortales. La gran mayoría de la gente vive como si fueran eternos. Dejan proyectos para mañana, nada para hoy, mañana y mañana y mañana, y luego y luego y luego, y después. Y así se pasa la vida, hasta que ya puede ser muy tarde. Necesitamos entender y comprender la fatalidad de esta existencia. Nada es eterno. Ya lo decía el gran tolteca Quetzalcóatl, Netzahualcóyotl, nada es para siempre en esta vida, sino tan solo un poco. ¿Sí? Él era un tolteca, un sabio que hacía meditaciones, reflexiones en la cueva, en el Tepeyolotl, en la montaña. Hay pruebas de ello, incluso vestigios arqueológicos, donde Netzahualcóyotl hacía estas prácticas toltecas de profundas meditaciones, de profundo conocimiento de sí mismo. Por eso era un poeta, un sabio. Lamentablemente se perdió mucho conocimiento y mucha sabiduría de Netzahualcóyotl. Pero era texcocano y muy probable, en Texcoco se sabe que había muchos códices que seguramente escribió él o dictó él. Hay mucha enseñanza tolteca que se perdió, muchísima, se conservó muy poco, y lo único que podemos hacer es rescatar un poco de la lectura de estos códices, pero tenemos que leer no con el corazón, ¿sí? Tratando de conectarnos con las memorias ancestrales. No hay otra, estos códices no se pueden leer como cualquier texto, son hieráticos, son sacerdotales, requieren una conexión especial, una apertura especial. Si no tenemos esa apertura, difícilmente vamos a comprender. El día de hoy se nos está tratando de hacer más fácil las cosas compartiendo. En el compartir nos vamos enriqueciendo también espiritualmente. Y ahí está Hécat Quetzalcóatl, precisamente, el tolteca entre los toltecas, el gran maestro. ¿Sí? No podía faltar. ¿Sí? El viento es el espíritu. Y el espíritu lo imbuye todo. Esa es la esencia de Hécat Quetzalcóatl. El aire que lo compenetra todo. Todo el espacio está imbuido de ese aire, de ese espíritu, que todo lo comunica y lo interconecta. Hasta los peces respiran oxígeno, que reciben del aire, absorben del aire. El aire se mezcla con el agua, el oxígeno se vierte al agua y hasta los peces también respiran ese oxígeno
a través de sus branquias, no pulmones. Y en la superficie el aire sustenta la vida de todos los animales aeróbicos que requieren o precisan del aire para poder sobrevivir. El elemento más vital de todos. Podrás quedarte sin comer 40 días. Podrás sobrevivir 10 días sin agua. Pero sin aire nadie sobrevive más de 10 minutos. De ahí que Hecatquetzalcóatl sea uno de los principales sustentadores de la vida. Y la enseñanza de Hecatquetzalcóatl dice, a través de lo que vemos en el códice, dos de sus instrumentos característicos son el omit y el huistl. El hueso terminado en punta y la espina de maguey, como instrumentos de autosacrificio, y el tecpat. Todo esto nos habla de esfuerzo, todo esto nos habla de renuncias, ayuno. Esta soga también nos está hablando de ayuno. Disciplina, ejercicio, prácticas, ejercicios espirituales. Los eclesiásticos le llamaban penitencia. Aquí no queremos usar esos términos, que son muy religiosos. No, a mí personalmente no me gustan. Penitencia, pena, viene de pena, porque todo sacrificio o autosacrificio implica cierto dolor, implica romper con muchos apegos, con muchas ataduras. Ahí está el tecpat, para cortar nuestras propias ataduras. No es algo fácil, implica mucho trabajo, implica saber en primer lugar reconocer a qué estamos esclavizados, a qué estamos apegados, en dónde necesitamos usar nuestro tecpat para cortar esos apegos, en dónde necesitamos cortar hilos que nos mantienen energéticamente enlazados a otros seres familiares o hasta entidades astrales. Toda atadura necesitamos verla, necesitamos la visión ampliada que nos da Hecatquetzalcóatl, la visión del espíritu, la visión ampliada del águila. Para lograr ver dónde estamos atorados, dónde estamos atados, esclavizados, ya que Tezcatlipoca es el que gobierna este mundo, que es la tierra. Y Tezcatlipoca es el señor de nuestra esclavitud. No porque sea el malo o el villano. Él está cumpliendo una función cósmica, porque así está el plan para este mundo. Esto no es un lecho de rosas. Esto es un Calmecac, una escuela de estudios superiores. Y Tezcatlipoca nos da lo que necesitamos para aprender. Es un maestro rudo, ciertamente. El que da y el que quita. El que ata y desata. Pero para que te desate tienes que ganártelo. Tienes que ser un merecido, un más igual. Y buscar en la oscuridad de Tezcatlipoca las respuestas a los secretos y a los misterios necesarios para poderte liberar y salir de ese inframundo, de ese Mictlán, de ese mundo intraterreno
donde fuimos creados por el mismo Tezcatlipoca. En ese sentido, Tezcatlipoca es el dueño del destino. Es el que te da la entrada, es el que te puede dar la salida, o no, dependiendo de tu mérito, dependiendo de tu esfuerzo, y sobre todo de tu amor. El amor, la energía del amor que emana del corazón, es la energía que nos va a conducir a Macuilxóchitl, al quinto señor del nacimiento. Al último de los 5, precisamente por eso es Macuilxóchitl, es uno de los 5, los primeros 5 señores, es el quinto señor que abre la visión, Macuilxóchitl o Xochipilli. Ya hablé de Xochipilli, tiene que ver con las plantas de poder, pero tiene que ver también con la belleza, la danza, y tiene que ver también con el amor, la poesía, ¿sí? El camino del amor es el que nos va a llevar al florecimiento verdadero, ¿sí? Finalmente, la quinta iniciación es la iniciación del amor, de la apertura de la conciencia del amor, de la belleza, de la poesía, de lo sublime. Aquí está la flor emanando de este disco, de estos círculos concéntricos, y estos círculos concéntricos nos hablan de los ciclos del tiempo. ¿Por qué ciclos del tiempo? Porque el florecimiento se da por ciclos. Hay ciclos de sequía, hay ciclos donde no hay flores, donde solamente hay hierba, y a veces ni eso, pero hay ciclos de reflorecimiento. Don Juan le llamaba el momento oportuno, hablando del camino del guerrero, saber elegir el momento oportuno. El momento oportuno es el ciclo del florecimiento. Saber y conocer de los ciclos. ¿Cuál es el momento oportuno para sembrar? ¿Cuál es el momento oportuno para cosechar? Es importante el conocimiento de los ciclos del tiempo, del Tonalpohualli, de los ciclos del Sol, de los ciclos de Venus, de los ciclos de los planetas, de las Pléyades, de los ciclos del tiempo largo. El tolteca debe estar preparado también con ese conocimiento, como lo hemos estado haciendo hasta el momento, compartiendo también las cuentas calendáricas. Todo esto nos va a dar conciencia de qué es el universo, de quiénes somos nosotros, para finalmente abrir nuestro propio corazón, nuestra Xochitl. La Xochitl es el corazón espiritual, nuestra verdadera esencia que viene a florecer a este mundo, a aportar, a ofrendar de sí. En la medida en que ofrendas, en la medida en que aportas de ti mismo, en esa medida también floreces, en esa medida también te realizas. Muy al contrario de nada más estar recibiendo y pidiendo. Por eso esto no nos habla de dioses. Aquí nosotros no necesitamos pedirle a ningún dios, hermanos, que nos dé nada, porque ya todo te fue dado. ¿Qué tienes que pedir? Si todo te ha sido dado, desde antes de que nacieras, ya venías con una esencia cósmica. Eres el cosmos entero, eres la esencia espiritual del cosmos. ¿Qué tienes que pedir? Lo que tienes que hacer es abrir conciencia a quién eres. Como nos está hablando este códice, abre los ojos. El universo te ha dotado de atributos. El universo te ha dotado de poderes, de facultades y debilidades también.
para que trabajes con ellas y te fortalezcas y te empoderes. ¿Qué tienes que pedir? Si quieres, pide. Mejor decreta y afirma, porque toda la abundancia está en ti. Ejeca te habla de que eres mente, de que eres creador, de que eres esencia creadora de vida también. Todo lo puedes manifestar, tanto conveniente como inconveniente. Eres dueño de tu destino, te dice Tezcatlipoca. Arquitecto de tu propio destino. Eres creador, eres co-creador, eres un dios. ¿Por qué tienes que adorar a otros dioses si tú eres ese mismo Dios? Simplemente debes darte cuenta. Podrá sonar esto muy soberbio, podrá sonar esto muy arrogante, podrá sonar como tú quieras, pero la verdad es la verdad. Y los abuelos sabían que ese es el gran secreto de esta existencia. Descubrir que tú eres creador, co-creador de la realidad, co-creador de esta existencia que no ha terminado de ser creada. No es verdad, como dicen los mitos, mal interpretados y mal escritos, tergiversados, que dicen que los dioses querían crear a un ser para que los adorara. Eso es mentira. Eso no es así. Esa traducción es errónea. La hizo un jesuita por ahí del Popol Vuh. Yo cuando hablan de que lo escribió, lo dijo un jesuita o un sacerdote, no le creo nada. Porque lo más seguro es que va a tergiversarlo todo. Y desgraciadamente así fue. Pero ¿son la verdad oficial? Pues no. Nuestro corazón nos dicta cosas muy diferentes. A mí no me importa quién lo haya dicho. A mí me interesa qué me dice mi corazón, mi sentir. Y mi sentir no me dice eso. Los dioses, para empezar, no había dioses. Esa es una transpolación allá eurocentrista. ¿Sí? Dicen, los dioses querían crear a un ser humano para que los adorara. Eso es una estupidez. Por favor, señoras y señores, no me vengan con esas tarugadas. Eso no es cierto. Las esencias o el cosmos, las fuerzas del universo, el corazón del cielo creó a su imagen y semejanza a un ser con la intención de que fuera consciente de sí mismo para que diera cuenta de la existencia, como espejo del mismo universo. Eso es muy diferente a decir que los dioses crearon al hombre para que los adorara. No es cierto. Eso no es cierto. Todo esto ha sido un proceso evolutivo. Esto no ha sido de un día a otro. La realidad no ha terminado de ser creada. La existencia no se ha terminado de crear. Por eso les digo todo. Nosotros tenemos que terminar esa existencia, esa creación. ¿Quién sabe si la terminemos? Porque eso de terminar también es muy relativo. Estamos hablando del tiempo que crea la mente, el tiempo mental y lineal. Por eso nuestros abuelos no concebían un tiempo lineal. Esos que buscan fecha de cuándo empezó algo y cuándo va a terminar, pues no saben ni lo que dicen. Todo esto es cíclico. Termina un ciclo y comienza otro. Y así hasta el infinito. Nada comienza y nada termina. Todo es un continuum de espacio-tiempo y de conciencia. Porque aquí hay tres aspectos que al menos nuestros abuelos nos hablan. Los tonales tienen unidad de tiempo, unidad de espacio y conciencia o esencias. Al menos tres cosas que las rigen.
El tiempo no es el mismo en la Tierra que en Marte o en Júpiter o en otra estrella. El tiempo es diferente. Depende del espacio donde se determine ese tiempo. Hay infinitos tiempos. Y hay un solo espacio, que es la matriz cósmica, donde está contenido todo. Y en ella ocurre todo, en ella nace todo y en ella muere todo. Y todo se recicla. Ahí está Mixtli, el gran abismo, el gran vacío, que no es vacío. Está impregnado de energía, de teotl, de aire y de agua y de fuego. Y todo en constante transformación y expansión. La mente plana no puede comprender eso. Por eso la academia, pues no se mete en eso, porque no lo entienden. Usan nada más el puro razonamiento, el puro racionalismo. El racionalismo es una parte importante, sin embargo no es todo. No podemos entender este camino solamente con el racionalismo. Si el racionalismo no le metemos el corazón, estamos perdidos. No somos más que estructuras, Tezcaltipocas. Y Tezcaltipoca es tan solo una parte. No es la totalidad, como decía por ahí este señor, ¿cómo se llama? Español, León Portilla, decía que Tezcaltipoca era el absoluto, el Dios único. El Ometeotl le decía, lo comparaba con Ometeotl. No es cierto, señor León Portilla, perdóneme, pero está usted equivocado. ¿Sí? No es así, y me vale que la vaca sagrada de los académicos lo haya dicho. Pero él decía que Tezcaltipoca era el Dios principal y absoluto, porque es omnipresente, está en todo. No, está en algunas cosas, pero no está en todo. Y Macuilxóchitl nos habla del florecimiento precisamente del corazón, el camino del amor, el camino del corazón, de la belleza, de la poesía, de las plantas de poder que nos van a abrir también conciencia. Sin embargo, aclaro nuevamente, esto es para adultos. Esto requiere guía y dirección, conciencia, ¿sí? De seres que tengan el nivel Dios. Qué raro suena y qué mamón suena, ¿verdad? Cuando hablo de nivel Dios quiero decir de seres que son conscientes y que son responsables. ¿Sí? La medicina o las medicinas de las cuales nos habla Macuilxóchitl Xochipilli son precisamente una herramienta de apertura de conciencia y de visión. Ciertamente no se puede negar. Vaya, eso no se puede negar. La realidad es contundente. Eso llega a ocurrir cuando se manejan y se usan las plantas de poder adecuadamente y correctamente. Que de esto hay mucho que hablar y decir, pero eso va a ser aparte y tendría que ser multidisciplinario, ¿verdad? Yo puedo aportar mi experiencia al respecto y lo más importante de mi experiencia es esto que les estoy diciendo. Tiene que haber mucha responsabilidad y conciencia en el uso de las plantas de poder. No son una panacea y no son para todos. Consulta con tu Macuilxóchitl interno a ver qué te dice. ¿Sí? O habla con la planta, porque eso es importante. Comunicarse con la planta, porque la planta es una esencia, porque la planta es un ser vivo, porque la planta es una conciencia. También, en nuestra cosmovisión, plantas, animales y minerales, planetas, estrellas y todo lo que existe tiene conciencia. Todo tiene esencia. Es a lo que estos oscurantistas académicos le llaman dioses.
No, no son dioses. Son conciencias. Porque cada cosa que existe en este mundo y en este universo tiene conciencia, tiene esencia. Y nuestros abuelos así lo veían. A eso no le llamaban dioses ni deidades. Por eso le pedían permiso, por eso hablaban con los árboles, por eso le rezaban al maíz, le rezaban a la tierra. Porque todo es conciencia, todo es sintiente, todo tiene corazón. Todo es parte de nuestra propia esencia cósmica. Y al hablar con una planta estás también hablando contigo mismo. Esto es de locos, sí. Pues de eso se trata, hermanos. ¿Qué creen que hacen las plantas de poder? Nos llevan a la verdadera locura. Y la locura es la expansión de la visión, de la unidad, de la totalidad de la existencia. Porque nada está separado. Porque todo es una unidad perfecta, armónica, donde existe creación y destrucción, pero la destrucción al servicio de nuevas formas. No hay nada que temer, nada que temer. No hay nada que adorar, solo agradecer de estar vivos, de existir en este infinito de espacio-tiempo y conciencia que se llama universo, desde este pequeñísimo, minúsculo planeta llamado Tierra. Desde esta infinita pequeñez podemos percibir la infinita grandeza de esta existencia. Desde nuestro propio interior, desde nuestro propio ser interno. De eso se trata este conocimiento, de eso se trata esta sabiduría que nuestros abuelos nos muestran de esta manera, no como dioses. Entiéndase, por favor, esto es una visión muy diferente a la que se nos ha estado vendiendo por el lado del sistema, al servicio del sistema oscurantista desde hace siglos. Es el nuevo sol y este nuevo sol trae una nueva visión. Este nuevo sol trae una nueva visión, una nueva forma de ver las cosas. Y eso implica la destrucción del sol anterior. El sol anterior ya no opera en este tiempo. Solo la verdad debe florecer. Y la verdad es la verdad de quienes somos, nosotros mismos. Y hasta todo ello va conducido este conocimiento. Puede ser que suene muy bonito, pero en la práctica puede ser que tengamos algunos obstáculos. Pero no hay que temer, todo se puede vencer. Somos guerreros, hermanos, somos hijos del sol, somos hijos de la madre tierra. Todos los poderes del universo están en nosotros. Podemos superar cualquier desafío. En México estamos emprendiendo una guerra brutal contra el oscurantismo más abyecto, hipócrita y siniestro que se puedan imaginar. Nos toca. Estamos venciendo a la corrupción, a la mentira, al engaño que durante siglos en este país estuvo dominando y gobernando. Es tiempo del florecimiento de México, de la náhuac y de la conciencia humana, porque a la náhuac le toca, han de saber, enarbolar la antorcha del nuevo fuego de este mundo, de esta nueva conciencia. Y así es, y así seguirá siendo. Pues un abrazo, hermanos, de corazón a corazón, y bendiciones infinitas desde el gran espíritu del universo, que envuelva a este mundo la luz del sol, para que las conciencias sigan despertando, los corazones se sigan abriendo al amor de los mundos sutiles del Quetzal,
para que la visión del águila se abra y se despierte. Ometeo es Tlazohcamati. Hasta pronto.